potencial, ¿verdad? En el desarrollo multipolar del potencial. Todavía no hemos terminado el contenido. Creo que ayer nos quedamos en esta parte. En la energía de una distribución. Vamos a estudiar el día de hoy, entonces, la energía de un dipolo en un campo eléctrico externo. Vamos a obtener esa energía y también la fuerza ejercida sobre un dipolo. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que tenemos dos sistemas, un sistema externo y el sistema de interés, ¿verdad? Entonces, este sistema externo que ven aquí contiene carga. Y este sistema se va a encargar de producir un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a ser el campo eléctrico externo que va a afectar a este sistema. Entonces, nosotros queremos obtener la energía que va a tener este sistema de interés al ser afectado por este campo eléctrico. ¿De acuerdo? Porque una carga, cuando está en medio de un campo eléctrico externo, tiene energía, ¿verdad? Energía potencial eléctrica. Entonces nosotros vamos a ver. El potencial lo vamos a considerar de esta forma. Tenemos el potencial dividido en sus términos, los términos más importantes, ¿verdad? O sea, aquí sería, en este caso, el potencial del sistema y el potencial externo. Aquí este subíndice O es externo, ¿verdad? Son dos potenciales. Entonces, este sería el potencial del sistema externo y el potencial finalmente quedaría de esta manera, mira. El de interés, la energía, quiero decir, la energía quedaría de esta forma. El potencial que ustedes ven aquí es el potencial generado por el sistema de interés y la carga sobre la que queremos calcular la energía. Aquí también la misma carga sobre la que estamos calculando la energía, que es la misma, pero multiplicado por el potencial del agente externo en este caso. O sea, una carga va a ser afectada por esos dos potenciales, ¿verdad? El potencial del sistema y el potencial del sistema externo. Entonces, la energía de las interacciones entre una de las cargas del sistema y las cargas externas se va a escribir de esta forma. Esta es la energía de interacción, como ustedes ven, es una sumatoria, ¿verdad? Que va de 1 hasta n. Ahora bien, las fuentes externas se encuentran muy lejos del sistema. Es tan pequeño y el sistema es tan pequeño que el potencial phi sub 0 no varía mucho en el volumen B. Vamos a ver, ¿a qué se refiere esto? Supongan que este es el sistema externo, B sub 0, y este es el sistema de interés. Entonces, el campo eléctrico que genera este sistema abarca todo el espacio. Pero ¿qué pasa? Como este sistema de interés de volumen B está tan lejos, el campo eléctrico que lo está atravesando prácticamente es constante por el hecho de estar muy lejos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esa suposición aquí. De modo que se puede desarrollar ese potencial en una serie de potencias en torno al origen. La verdad que el desarrollo en serie aquí, la parte matemática es un poquito engorrosa. No nos vamos a enfocar tanto en ella porque no es el interés, ¿verdad? No es el interés que ustedes aprendan a hacer esto. Se desarrolla ese potencial, este potencial phi sub 0 en torno a una serie de potencias, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a elegir el primer término, es constante, de modo que el primer término sería la carga. La sumatoria de esto sería la carga total, que es Q, multiplicado por el potencial en phi igual a 0, evaluado en el origen, ¿verdad? Este es el término monopolar. Vamos con el segundo término, el término entre corchetes. El término entre corchetes tendría este aspecto. Esto sería después de hacer un desarrollo ahí, ¿verdad? Que es bastante, como les digo, bastante complicado. Entonces, me quedaría, porque ustedes ven aquí, X sub I, Y sub I
Z sub I. Eso es equivalente a que yo tenga el vector de posición R sub I. Producto punto con el gradiente de phi sub 0. Porque esto que ven aquí ustedes son las derivadas de phi sub 0. Es el gradiente de phi sub 0 evaluado en el punto, en el origen. ¿Verdad? Quiero decir, del agente externo en este caso. Ajá. Y al hacer esto, ¿qué pasa? Como el gradiente de phi sub 0 es el campo eléctrico. Nada más que con un signo menos. Aquí no estamos tomando en cuenta ese signo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. E sub 0 sería el campo eléctrico externo en este caso. De manera que usando este término y este otro término, los dos términos que hemos obtenido, podemos sacar esto. Esta sería la energía de un dipolo en medio de un campo eléctrico externo. O sea, ustedes dirán, ¿y esto de dónde salió? ¿De dónde salió? Bueno, vámonos atrás, otra vez. Fíjense bien. Aquí tengo que esto es igual a esto, ¿verdad? A R sub I punto el campo eléctrico. Pero recuerden que esto va en una sumatoria de I igual a 1 hasta N. ¿De acuerdo? Esto tiene que ir en una sumatoria. Si nos vamos atrás, pueden ver todos esos términos que hemos desarrollado del potencial tienen que ir en una suma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo desarrollo esto y lo incluyo en la sumatoria, entonces voy a tener dos términos, ¿verdad? Un término para el potencial monopolar y otro término para este potencial dipolar. Entonces, esto que acabo de desarrollar en la diapositiva anterior, producto punto con el campo eléctrico, esto me lleva a la energía de un dipolo. Fíjense bien, esto que estoy encerrando aquí en este recuadro es exactamente el momento dipolar eléctrico, pero momento dipolar eléctrico de todo ese sistema de cargas. Entonces, esto se reduce a esto. Fíjense bien, el campo eléctrico que aparece ahí es el campo eléctrico externo. Y este es el momento dipolar eléctrico de las cargas que se encuentran en el sistema de interés. Si no comprendieron el procedimiento para llegar a esto, no tienen que preocuparse, ¿verdad? Porque eso no es necesario. Lo necesario aquí es entender este resultado. Entonces, finalmente, después de hacer ese procedimiento, tenemos lo que buscábamos, que es la energía de un dipolo en un campo eléctrico externo. Esta energía siempre se va a escribir así y va a llevar ese signo menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Analizar este término de energía. En la clase de hoy vamos a analizar la energía de un dipolo y vamos a analizar qué le sucede al dipolo cuando se encuentra en ese campo. O sea, aparte de tener energía, también se va a realizar un torque sobre él, un torque que lo va a hacer girar. Entonces, veamos, la energía de un dipolo. Vamos a enfocarnos en ese término. Esta sería la energía de un dipolo. Vale la pena que se memoricen este término, bastante sencillo, ¿verdad? Aquí el producto punto, ustedes saben que es conmutativo, pueden escribirlo al revés, no importa si lo escriben al revés, siempre con el signo menos. Bueno, entonces, para entrar en contexto, ¿verdad? Para ilustrarles un poco mejor la idea. O sea, si desarrollamos esto de acuerdo a la ley del producto interno, ¿verdad? Producto interno, esto es magnitud de P por magnitud de E por coseno de teta. O sea que la energía va a depender del ángulo teta. Va a tener máximos y mínimos. Entonces, supongamos que aquí tenemos un dipolo. Este es un dipolo físico. Este dipolo se encuentra en un campo eléctrico externo. El dipolo se encuentra en un campo eléctrico externo. E sub 0. Entonces, este dipolo tiene una energía debido a la interacción con el campo eléctrico externo. Y esa energía se calcula de esta forma. ¿De acuerdo?
Ese es el resultado importante que obtuvimos con todo ese desarrollo. Pero ustedes se preguntarán aquí, el campo va a ejercer una fuerza sobre estas cargas. Esas fuerzas van a hacer girar el dipolo, van a hacer que el dipolo rote. Al rotar el dipolo, estaríamos hablando de un torque, ¿de acuerdo? Es un torque el que se ejerce sobre el dipolo que lo hace rotar. Y lo hace rotar hasta alcanzar la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces fíjense bien, es más o menos así. El campo eléctrico externo va a ejercer fuerza sobre cada carga. La carga positiva siempre se va a mover en la dirección del campo y la carga negativa en dirección contraria al campo. La flecha roja que indica la dirección del dipolo apunta siempre de lo negativo a lo positivo. Este momento dipolar, este vector, es el que va a girar a medida se ejerce una fuerza sobre las cargas, ¿verdad? O sea, va a tender a rotar en torno a este punto, asumiendo de que el dipolo está fijo en este punto. Entonces, cuando un objeto gira, tenemos que hablar de torque. ¿Estamos? Bien. Aquí lo podemos ver de una mejor forma. Aquí tenemos un mejor enfoque de la situación. Tenemos este dipolo físico formando un ángulo teta con el campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar? El dipolo va a girar en sentido horario hasta alinearse con el campo eléctrico. Siempre, siempre, siempre los dipolos van a tender a girar hasta alinearse con el campo eléctrico. Ese digamos que es el estado natural. Por su naturaleza, los dipolos siempre van a querer estar alineados con el campo eléctrico. ¿Por qué van a querer estar alineados? Porque al estar alineados se encuentran en una posición de equilibrio estable. ¿De acuerdo? Todos los objetos en la naturaleza quieren estar en una posición de equilibrio estable, ¿verdad? Entonces el dipolo, eso es lo que le va a ocasionar la interacción con el campo, que el dipolo va a girar hasta que alcance esa posición donde se encuentra en equilibrio estable. Bien, esto que tenemos aquí sería un dipolo ficticio, como se los explicaba el día de ayer. Un dipolo ficticio es simplemente la representación, ¿verdad? La flechita, el vector. Entonces, vamos a trabajar para mayor facilidad con dipolos ficticios. El rango de variación de la energía es infinito porque los valores que puede asumir el ángulo teta es infinito, de 0 a pi. Ese es el rango de valores que puede tomar teta, de 0 a pi. Entonces, hay 3 puntos que merecen especial consideración. Teta igual a 0, teta igual a pi medios y teta igual a pi. ¿Qué sucede con la energía cuando teta es igual a pi? Veamos la gráfica. Aquí en esta gráfica tenemos representado la energía contra el desplazamiento teta. Teta es el eje horizontal y la energía el eje vertical. Pueden ver que hay 3 puntos especiales, este y este. Cuando teta es igual a 0, estamos aquí, la energía tiene su valor mínimo, el valor más pequeño. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de la fórmula, ¿verdad? Esta es la energía. Por definición de producto, punto, coseno de teta. ¿Qué pasa cuando el ángulo teta es 0? Coseno de 0 es 1. Y me queda esto, cuando teta vale 0. La energía más pequeña. ¿Qué pasa cuando teta vale pi medios? Coseno de pi medios es 1. Quiero decir, es 0, ¿verdad? Coseno de pi medios es 0 y tenemos que la energía vale 0. ¿Qué pasa cuando teta vale pi? Coseno de pi vale menos 1 y menos por menos da más. Tengo la energía máxima, positiva. Entonces, como ustedes ven, la energía puede asumir cualquier valor en el rango de 0 a pi, infinitos valores.
Pero los dos valores más importantes son θ igual a 0, θ igual a pi. Porque ahí es donde tenemos los máximos y los mínimos. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces, veámoslo representado aquí en estas figuras, el tema de la energía. Cuando θ es igual a 0, la energía es mínima. El dipolo está alineado con el campo eléctrico externo. Tenemos esta fórmula, ¿verdad? Cuando la energía es mínima, entonces θ es 0, coseno de 0 es 1, tenemos este resultado final. Y el dipolo se encontraría alineado con el campo eléctrico, que es en la posición que el dipolo quiere estar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando θ es igual a pi? La energía es máxima. En ese caso, el dipolo se encuentra antiparalelo al campo eléctrico, formando un ángulo de pi. Fíjense bien en esta situación. Tanto aquí como en la situación anterior, el dipolo se encuentra en una posición de equilibrio, solo que este equilibrio es inestable. El dipolo aquí se encuentra quieto, se encuentra estable, en reposo, pero cualquier perturbación lo va a hacer que el dipolo gire hasta alcanzar el equilibrio estable. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando el ángulo es pi medios? Pues cuando es pi medios, el dipolo se encuentra perpendicular al campo y es imposible que nosotros observemos un dipolo perpendicular al campo porque aquí la fuerza va a ser máxima. La fuerza con que el campo eléctrico gira este dipolo va a ser máxima, de manera que va a ser imposible que un dipolo se encuentre en esta posición, ¿verdad? Los dipolos siempre van a estar en equilibrio estable o inestable, pero en esta posición no va a poder estar quieto, se va a tener que mover. Bien. Ahora, la energía, como es una función del ángulo, tiene que existir un momento de torsión, ¿verdad? Ese momento de torsión se va a escribir de esta forma. ¿De acuerdo? Este procedimiento no era necesario hacerlo. El momento de torsión es el producto cruz de dos vectores, en este caso el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico, en este orden, P cruz C, en este orden. Recuerden que el momento de torsión o torque es un vector, ¿de acuerdo? Que sigue la regla a la mano derecha. Entonces, con este momento de torsión, yo voy a poder obtener en qué posición, de acuerdo al ángulo, en qué posición el torque es máximo y en cuál es mínimo. Entonces, veamos. Las posiciones de equilibrio. Las posiciones de equilibrio del dipolo son θ igual a 0 y θ igual a pi. En θ igual a 0 tenemos equilibrio estable, en θ igual a pi equilibrio inestable. Podemos expresar la fuerza en términos de la energía también. Ya más adelante vamos a analizar eso del torque. Por ahora, vamos a obtener la fuerza también. Fíjense bien, cuando un dipolo se encuentra en un campo, tiene energía, hay torque y también hay fuerza sobre el dipolo. ¿Cuál es la fuerza sobre el dipolo? Pues nosotros sabemos de que cuando un objeto tiene una energía potencial, la fuerza se puede obtener a partir de la energía potencial, pero siempre y cuando el campo sea conservativo. Como el campo eléctrico es conservativo, entonces la fuerza sobre ese dipolo yo la puedo obtener a partir del negativo del gradiente de la energía potencial dipolar. ¿Se acuerdan de física 100, verdad? Que así obteníamos la fuerza, como el negativo del gradiente. Bueno, entonces, vamos a hacer aquí unos cálculos para poder, fíjense bien, sustituyo la energía dipolar aquí, ¿ve? Como la energía dipolar es menos P punto E, al sustituir esta energía aquí, este menos con este menos queda más y me queda el gradiente de P punto E. Entonces voy a aplicar una identidad vectorial ahora a esto, porque tengo el gradiente
de un producto punto. ¿Qué sucede con el gradiente de un producto punto? Se convierte en todo esto, miren. Son 4 términos. El primer término desaparece porque aquí el operador nabla actúa sobre P. Recuerden que el momento dipolar P está primado y el operador del no actúa sobre coordenadas primas. Por eso es 0. El segundo término es 0 porque el campo eléctrico aquí lo consideramos constante. Y estamos derivando, o mejor dicho, bueno, no constante, no es constante, no necesariamente. Es 0 por la ecuación que obtuvimos, ¿verdad? Que el rotor de E es 0, de manera que el campo es conservativo, por eso es 0. Este tercer término no es tan obvio. ¿Por qué se hace 0? No es obvio, habría que hacer el cálculo. Habría que hacer el producto punto de E con el operador del y después actuar sobre P para que se haga 0, pero esto se hace 0. De manera que solo nos queda este término. ¿Para qué hicimos esto, dirán ustedes? Bueno, esto lo hacemos para tener una manera alternativa de calcular la fuerza. O sea, la fuerza se convierte en esto. Tengo 2 formas de calcular la fuerza. La puedo calcular de forma directa, como el negativo del gradiente de U, o la puedo calcular así también. Las 2 formas es lo mismo, es correcto. ¿De acuerdo? Para calcularlo de esta forma, primero tenemos que calcular el momento dipolar, hacer el producto punto con nabla y después multiplicarlo por E. Fíjense bien, aquí el producto punto es P con nabla, no al revés. ¿Por qué creen ustedes que no se puede escribir esto así? ¿Por qué será que no lo puedo escribir así? Si el producto punto es conmutativo. Esto está malo. ¿Por qué será? Porque por eso el de la divergencia, Ajá, digan. que tiene parecido con el de la divergencia. Sí, esto es sería una divergencia. Pero lo que pasa es que ustedes saben de que el producto punto de 2 vectores es conmutativo, ¿verdad? Es conmutativo. Pero este producto punto que tengo aquí no es cualquier producto punto, es un producto punto especial. El operador del, jóvenes, es un vector, pero es un operador, no es un vector común, es un operador. De manera que se tiene que respetar esto. Aquí no se cumple la propiedad de conmutatividad. Aquí no aplica esa propiedad. Porque A y B son vectores ordinarios, pero el operador del, además de ser un operador, es un vector. O sea que no se aplica, en este caso, la propiedad de conmutatividad, de manera que tenemos que escribir primero P punto nabla. ¿Cómo se realiza este producto? Bueno, se hace el producto punto del vector P con nabla. Me va a quedar, por ejemplo, algo así, ¿ve? P sub X por la derivada de X. Algo así me quedaría. Después, esto actúa sobre el campo eléctrico. Se deriva el campo eléctrico con respecto a X. Hay que tener cuidado al hacer este producto, jóvenes. No hay que confundirse ahí, porque el operador del, fíjense bien, el operador del no está actuando sobre el campo eléctrico. Primero hay que hacer el producto punto con P. Y después de eso, se aplica al campo eléctrico, las derivadas. Después de que ustedes han hecho el producto punto de P con nabla, esto se convierte en un escalar, ya no es un vector. Y el campo sí sigue siendo vector. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante en los cálculos. Entonces, fíjense, volviendo al tema del torque, analicemos eso de los productos, quiero decir, del producto punto de la energía y el torque, ¿verdad? Porque dijimos de que hay 2 puntos de interés, los puntos de equilibrio. ¿Cuándo un punto de equilibrio es estable y cuándo es inestable? Pues la manera más sencilla de verlo es la siguiente. Imagínense que yo tengo un tazón y lo coloco de forma invertida y acá lo pongo de manera correcta, así, cóncavo hacia arriba.
Este es como un plato. Encima del plato yo pongo una pelotita de masa M. Y acá también ponemos una pelotita de masa M. En ambas posiciones, la pelotita se encuentra en una posición de equilibrio. Pero aquí, el equilibrio es inestable. ¿Qué sucede acá? La pelota está en reposo, pero cualquier perturbación que se le haga a la pelota se va a ir. Se va a ir de esta posición y ya no va a retornar. ¿Qué sucede en la posición de equilibrio estable? Si yo le doy una pequeña perturbación a la pelotita va a oscilar como un oscilador armónico en torno a una posición de equilibrio hasta volver a quedar en reposo. ¿Estamos? Entonces aquí se puede ver bien la diferencia entre una posición de equilibrio estable y una inestable. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el dipolo? Imagínense así el campo eléctrico, ¿verdad? Aquí está el campo eléctrico. Y aquí está el dipolo, un dipolo P, formando un ángulo θ con el campo. El campo eléctrico va a hacer girar el dipolo, ¿verdad?, hasta la posición de equilibrio. Pero imaginémoslo de otra forma. El dipolo se encuentra en equilibrio estable. Cuando está en equilibrio estable, el dipolo está alineado con el campo. De manera que cualquier perturbación que le hagan al dipolo, el dipolo solo va a oscilar en torno a esa posición. Pero ¿qué sucede cuando el dipolo se encuentra antiparalelo con el campo? Si ustedes le aplican una pequeña perturbación al dipolo, el dipolo va a girar hasta alcanzar el equilibrio estable. O sea, ya no va a regresar a esta posición. Así como le pasaba a esta pelotita. O sea que cuando un dipolo está en forma antiparalela al campo, cualquier pequeño movimiento lo va a hacer girar hasta la posición de equilibrio estable. O sea, en la naturaleza los objetos siempre buscan los equilibrios estables. Eso ya por naturaleza, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas. Hasta el momento no. Entonces, fíjense bien, aquí lo tenemos, miren. Vamos a analizar el torque. En θ igual a 0, tenemos una posición de equilibrio estable. Aquí está mi dipolo, un dipolo ficticio. El torque es nulo en las posiciones de equilibrio estable o inestable. ¿Por qué es nulo? Porque el torque es PP por E por seno de θ. Recuerden quién es el torque. El torque es P cruz E. Definición de producto cruz. Magnitud de P, magnitud de E por el seno del ángulo. Entonces, cuando θ es 0, seno es 0. De manera que cuando el dipolo se encuentra en una posición de equilibrio estable, no existe torque. No hay fuerza sobre este dipolo. ¿De acuerdo? No existe fuerza que lo haga girar. Pero si una persona viene y le aplica una perturbación al dipolo, el dipolo solo va a vibrar y se va a volver a quedar en reposo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en pi medios? El dipolo se encuentra vertical, perpendicular al campo. Aquí el torque es máximo. Porque cuando θ igual a pi medios, seno de pi medios es 1. Tenemos el torque máximo. O sea que cuando un dipolo está de manera perpendicular al campo, es cuando sufre la mayor fuerza del campo eléctrico, que lo hace girar. ¿Y hacia dónde va a tender a girar? Hacia la posición de equilibrio estable. Así como los osciladores armónicos, ¿no? ¿Estamos? Y por último, ¿qué sucede cuando θ es igual a pi? Tenemos posición de equilibrio inestable. Equilibrio inestable. El dipolo está antiparalelo al campo. ¿Qué pasa con el torque? Cuando θ vale pi, el seno vale 0. Y tenemos que aquí el torque es 0, no existe fuerza. Pero lo que pasa es que cualquier perturbación, cualquier pequeño movimiento que tenga este dipolo, el dipolo rápido va a girar hasta alcanzar el equilibrio estable. No sé si tienen preguntas, jóvenes, no sé si todo queda claro. Sí, quedó claro.
Sí, Bien, entonces, bueno, esta parte no nos toca estudiarla porque es del momento cuadripolar. Dijimos de que esto no lo vamos a ver. Así que prácticamente la teoría ya la tenemos toda, ¿verdad? Ya con esto finalizamos la teoría del capítulo. Vamos a revisar unos problemas. Veamos, a ver. Bien, el día de ayer hicimos un problema sobre un momento dipolar, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy otro caso. En este caso se nos presenta una esfera de radio A y posee una densidad superficial de carga dada en coordenadas esféricas por esta expresión. Esta es la densidad de carga. Es superficial y depende del ángulo θ. Phi sub 0 es constante. Ajá. Y el origen se encuentra en el centro de la esfera. Vamos a encontrar el momento monopolar y el momento dipolar para esta distribución de carga. Pero esta es una distribución continua. Es una distribución continua, ¿verdad? Veamos. Lo que tenemos es esto. Es una esfera que tiene densidad de carga superficial, pero toda la carga está quiero decir, toda la carga se acumula en los polos de la esfera. Ustedes ven que en el ecuador de la esfera no existe carga. ¿Por qué no existe carga? Porque en los polos el ángulo θ vale pi medios y el coseno de pi medio vale 0. De manera que la densidad superficial se anula en el ecuador, donde θ vale pi medios. Y toda la carga es máxima en los polos. Porque en los polos tenemos, ¿cuánto vale θ en el polo norte de la esfera? Vale 0. Recuerden que θ se mide del eje Z positivo al eje Z negativo. En el eje Z positivo, θ vale 0, coseno de 0 es 1, es máximo. En θ igual a pi, coseno vale menos 1. Otra vez tiene un valor máximo, pero esta vez mínimo, ¿verdad? Es mínimo. De manera que tenemos la máxima carga negativa en el polo sur y la máxima carga positiva en el polo norte. Bueno, a medida nos alejamos de los polos, la carga va disminuyendo. Entonces, vamos a ver. Resulta bastante simple analizar este problema. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el momento monopolar? El momento monopolar es la suma de la carga. En este caso vamos a tener que integrar. Para calcular un momento monopolar, simplemente sumábamos las cargas, ¿verdad? Pero cuando eran cargas puntuales. Ahora es una distribución de carga. Tenemos que integrar. Integrar para calcular la carga. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con el momento monopolar? va a ser igual a 0. Sí, ¿verdad? Sería igual a 0. Porque se nota, es bastante obvio, que en la esfera, en el hemisferio norte de la esfera, en el hemisferio norte hay carga positiva y en el hemisferio sur carga negativa. De manera que al sumar las dos cargas, eso tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Y si da 0, el momento dipolar va a ser independiente del origen. ¿De acuerdo? Bueno, hagamos el cálculo. El momento monopolar lo obtenemos integrando. Integramos la carga en función de la densidad, lógicamente. Recuerden, ¿quién es la densidad superficial? Carga entre superficie. Si despejo para la carga, me queda densidad por superficie, por el área. Pero como aquí tengo que integrar, entonces integramos, pero el área lo escribimos como un diferencial de A. Aquí todo bien, ¿verdad? Es esta fórmula. Hay que integrar para obtener la carga. Sustituyo la densidad en función del ángulo, en coordenadas esféricas, todo, ¿verdad? El diferencial de área en esféricas. Sustituyo, permítanme,
Voy a ampliar esto. Así, mucho mejor. Sustituyo, ¿verdad? La densidad superficial acá. ¿Qué es esto? El diferencial de área en esféricas. Integramos de 0 a pi, de 0 a 2pi. R es igual a A. Pero fíjense bien. Aquí tenemos que integrar en teta y phi. Al integrar en teta, tenemos un seno por un coseno, miren. ¿Qué sucede ahí? Un cambio de variable. Hacemos su igual a coseno y el d de u es menos seno por d de teta. De manera que me queda esto, mire, al hacer el cambio de variable, simple, ¿verdad? Cambian los límites y eso da 0. Es fácil de ver, ¿verdad? Que esto se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque esta función es impar. Y una función impar evaluada en un intervalo simétrico, ¿qué le sucede? A Igual. 0. Es igual a 0, exacto. Al hacer este cambio, nosotros llegamos a la conclusión de que el resultado es 0. O sea que el momento monopolar no existe, se anula. Q es igual a 0. Tal y como lo habíamos advertido, ¿verdad? Al inicio. Ahora vamos con el momento dipolar, P. Aquí también tenemos que integrar. Recuerden que cuando son cargas puntuales, el momento dipolar se calcula haciendo una suma. Y va de 1 a n. Se multiplica cada carga con su respectivo vector. Aquí no, aquí es una integral. De acuerdo, es una integral. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Creo que eso lo expliqué en clase, ¿verdad? Fíjense, el vector R' no cambia, ese vector R se mantiene, miren. Lo que pasa es que la carga la expresamos como, en términos de la densidad superficial, como phi por dA, e integramos en la superficie de la esfera. Bueno, entonces, aquí tenemos que plantear el vector de posición, el vector que localiza a un segmento de esa esfera, que sería igual a A con su respectivo vector R unitario. Y el diferencial de área en coordenadas esféricas. Ahora, pero aquí tenemos que hacer lo siguiente. Este R unitario del vector lo tenemos que escribir así, en términos de coordenadas mixtas, en términos de las coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque R depende de teta y phi, y vamos a integrar en teta y phi. Por eso hay que escribirlo de esta forma. De manera que voy a tener tres integrales. Una en X, una en Y y una en Z. ¿Estamos? O sea, esta integral se convierte en esta, pero R unitario hay que cambiarlo por esto. ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? Sí, Lee. Ajá, entonces, al sustituir R, notamos que vamos a tener tres integraciones. Componente X, Y y Z del momento dipolar. La componente X del momento dipolar, tomamos solo, ¿verdad? La componente esta vez, X. Integramos en la superficie de la esfera. Aquí me faltaron los... Bueno, aquí está correcto. Estamos integrando en teta y phi, ¿verdad? Entonces, al hacer esta integral rápido, notamos que es 0. ¿Por qué? Porque solo basta con integrar en phi. Integramos en phi, miren, coseno de phi, d de phi, de 0 a 2pi. Al integrar coseno de phi, d de phi, de 0 a 2pi, eso es 0. La componente x es 0. ¿Qué pasa con la componente y? Siempre se hacen las integrales más fáciles al inicio. Por ejemplo, aquí, fíjense bien, es más fácil integrar primero en phi. Seno de phi, d de phi. Al integrar en phi, otra vez vemos que se hace 0, de manera que la componente y del momento dipolar es 0. Por último, la componente z. Esta componente no tiene que hacerse 0.
Porque es bastante obvio de que esa distribución tiene momento dipolar. Porque tiene una mitad positiva y una mitad negativa, que es como tener dos cargas, ¿verdad? Es como tener dos cargas, una positiva y una negativa. Entonces, al realizar esta integración, vemos que aquí, vamos a ver, la integral en phi da 2pi. Y la integral en teta, aquí tengo coseno de teta por coseno de teta. Los dos están primados. Todo está primado. Recuerden que cuando tenemos p, todas las coordenadas de p tienen que estar primadas. Todas, todas. Coseno de teta por coseno de teta prima es coseno cuadrado de teta por seno de teta. Esto se hace con un cambio variable. U igual a coseno de teta. D de u igual a menos seno de teta de teta. De manera que esto queda así, miren. Se cambian los límites. Aquí tenemos algo. La función que vamos a integrar es una función par, de manera que no se va a hacer cero. Aquí este signo menos lo ponemos porque le dimos vuelta a los límites, ¿verdad? Colocamos aquí, vamos a ver. Aquí creo que... Ah, no fue por eso. Fue porque sacamos este signo, pero igual le pueden dar vuelta a los límites. Si ustedes quieren, pueden hacer menos 1 y 1 y multiplican por un menos, ¿verdad? Pero eso si uno quiere, ¿verdad? Como ven, aquí lo hicimos. Aquí lo hicimos. Por eso desaparece el signo menos. Bueno, al hacer la integral, eso produce 2/3. De manera que la componente z es 4/3 de pi por al cubo multiplicado por la densidad superficial de carga. Y ya como un vector, esto sería así. Apunta en la dirección de z positivo. Fíjense bien, 4/3 de pi por al cubo es el volumen de una esfera de radio A. O sea que esto es como tener el volumen de una esfera multiplicado por la densidad. Y justamente lo que tenemos es un momento dipolar que apunta en z. Siempre el momento dipolar va a apuntar del polo negativo al polo positivo. Tener esta distribución es como que yo tenga una carga positiva y una carga negativa. Es idéntico a tener esta distribución. ¿De acuerdo? Y este momento dipolar, como ustedes ven, es independiente del origen. Aquí en este problema el origen lo tomamos en el centro de la esfera, pero el origen puede estar en cualquier punto porque el momento monopolar se hace cero. ¿Estamos? Bueno, antes de finalizar, si nosotros calculamos el momento dipolar, fíjense bien, para que tomen nota en su cuaderno, jóvenes, tomen nota de esto. Nosotros el potencial lo tenemos que escribir así, miren. Esto fue lo que hicimos. Aquí está prácticamente resumido el capítulo que acabamos de estudiar. El capítulo 8 lo tenemos resumido aquí. El potencial escalar es la suma de un término monopolar, un término dipolar, un término cuadripolar. Aquí hay infinitos términos, pero aquí se trunca la serie. El término cuadrupolar dijimos de que no lo estudiamos, solo nos quedamos con los primeros dos términos. Estos dos. El monopolar, el dipolar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted, aquí por ejemplo, en este problema, el momento monopolar es cero. Solo tenemos momento dipolar. Entonces, si a mí me piden el potencial, lo que tengo que hacer es sustituir P aquí. Miren qué interesante. Momento monopolar es cero. El momento cuadrupolar no lo calculamos. Entonces, sustituyo P aquí, en la suma. Al sustituir P, tengo esto. Z.R. Tengo que hacer ese producto punto. Z.R, cambiamos Z a coordenadas esféricas y eso me da coseno de teta. De manera que el potencial escalar de esta esfera es esto. Aquí lo hemos escrito de una manera más compacta, miren. Depende de teta y depende de R cuadrado. Pero claro,
Cuando a mí me piden el potencial, me lo tienen que pedir en un punto específico. Aquí lo hemos generalizado. El punto donde se encuentra el potencial aquí es R, o sea, ustedes tienen la esfera. El punto de campo P es aquí. El origen está en el centro de la esfera, de manera que del origen al punto P de campo hay una distancia R. Esta es la distancia que aparece aquí. O sea que este es el potencial calculado a una distancia R del origen. ¿Estamos? Ese es el potencial escalar. O sea que una cosa es calcular momentos y otra cosa es potencial, ¿verdad? No es lo mismo. Bien, ¿y qué hacemos nosotros con un potencial? Con un potencial podemos calcular el campo eléctrico por derivación, aplicando esta ecuación. O sea que ustedes lo que tienen que hacer aquí es a este término sacarle el gradiente en coordenadas esféricas para obtener las componentes del campo eléctrico. Fácil, ¿verdad? Le aplican el gradiente y tendrían el campo eléctrico. Bueno, jóvenes. Entonces, por aquí nos vamos a quedar la clase de hoy. Vamos a continuar mañana. Recuerden, ¿verdad?, que esta es una aproximación. El potencial exacto siempre va a ser el potencial exacto de una distribución siempre va a ser esto. El término exacto es esto, sin desarrollo. Ya cuando está desarrollado en series, cada término es una aproximación. Esta es la forma exacta de hacer el cálculo. O sea que esto que nosotros estamos haciendo aquí solo es una aproximación. Bueno, entonces nos vamos a ver mañana. Nos quedamos por aquí, ¿verdad? Bien.